Y bien amigos, continuamos en Agenda Semanal. Me encuentro con Fernando Felan Pérez, él es de la Asociación Pro Justicia, con quien vamos a conversar de algo bastante interesante que también nos atañe a nosotros como ciudadanos, como empresarios, como medios de comunicación: la corrupción que se da en las empresas y en los poderes de nuestro país. Bienvenido, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación, ¿qué tal? Cuando hablamos de corrupción hablamos de dos personas, de dos agentes, dos actores. En este caso vamos a hablar un poco de los empresarios o de las empresas y de las autoridades que corrompen o se dejan corromper. Cuando hablamos de corrupción, hablamos de una corrupción, por ejemplo, de los empresarios. Un empresario pequeño o grande tiene temas cotidianos de su empresa. Eso se llama injusticia cotidiana para los empresarios. Y a veces los empresarios se preocupan de temas grandotes que no tienen que ver con ellos, pero que afectan sus intereses. Eso se llama injusticias emblemáticas. A veces los temas de la SUNAT muy grandes que terminan generando hasta problemas de prisión o cosas muy complicadas, o situaciones que tienen que ver con poderes del Estado, cosas mayores. El azúcar, los lavados de activos, los azucareros, que terminan afectando a proveedores, etcétera. Esas situaciones se vuelven emblemáticas. Entonces, los empresarios tienen sus temas cotidianos y sus temas emblemáticos. Para ambas cosas usan dos tipos de abogado. El abogado interno, cuando es una empresa mediana, o el abogado de la calle de afuera, que normalmente puede ser su amigo, su compadre, su amigo de promoción o un joven abogado. Lo que sucede es que en el caso de la ciudad de Chiclayo y otras ciudades del norte, la actividad empresarial ha crecido tanto que al mismo tiempo los conflictos están en este plano. Nosotros como Projusticia, pero en el caso de Lima y el sur del Perú y otras zonas donde hay mucho recurso económico, mucho canon, por ejemplo, que genera que haya muchas actividades de proveedores, muchos municipios con recursos, mucho movimiento de dinero, muchas obras, muchos proveedores, mucha construcción, mucha actividad de hotelería, como lo hay aquí en Chiclayo. Eso hace que existan conflictos. Si usted me permite, siempre hemos hablado con los empresarios grandes inclusive, porque viene un abogado y te dice, el juez me ha pedido 50. Va a la otra parte y le ofrece al juez 100. El otro ofrece el 150. Hablamos de jueces corruptos, porque, ¿no? Claro, porque el tema es ya a priori, ¿no? O sea, el empresario preasume de que ya tiene que entrar a ese sistema de corrupción, ¿no? El abogado lo induce además, también, porque a veces también yo si los empresarios que ven tu programa deben saber, a veces te dice, tienes una denuncia en el Ministerio Público y lo asustas porque le haces creer que mañana lo van a detener y lo van a meter preso. Como también hay empresarios que a veces, como el caso de este fiscal Esdras Sánchez Moreno, que molestaba a empresarios y los extorsionaba y terminaba sacándoles dinero. Sé que este fiscal dentro de unos días va a ser sentenciado a 10 años de cárcel, un fiscal de aquí de Chiclayo. Entonces, a veces los abogados que forman parte de redes de corrupción con funcionarios judiciales y Ministerio Público terminan asustando al empresario, porque un empresario es un hombre emprendedor que no necesariamente ha estudiado para ser empresario y que es un hombre que tiene la intuición del negocio, pero no tiene la intuición legal. No necesariamente sabe cuando el abogado le está diciendo, lo está asustando de mentiras, a veces por sacarle dinero. Maneja el tema del comercio, ¿no? Así, entonces lo que podemos recomendar a un empresario es que primero sepa bien a qué asesor legal tiene. Por ejemplo, los temas laborales. Hoy en el Perú, los casos con sus empleados, a veces hay empleados donde reclaman cosas justas y hay empleados que reclaman cosas abusivas. Nosotros hemos visto en México, Projusticia trabaja en México, casos de abogados asociados con empleados ofreciéndoles servicios para extorsionar al empresario y se vuelven mafias. Bueno, acá todavía no estamos en eso, pero es cierto, necesitamos abogados que sepan sobre reformas. Y además que eso puede generar jurisprudencia porque si se acepta para uno, ya genera ese precedente y correcto. Al resto. Yo le recomendaría a los empresarios que están viendo este programa que en el caso laboral busquen abogados jóvenes que sepan de reforma procesal laboral porque es oral. Es decir, hoy necesitas que tus abogados tradicionales o se modernizan o salen del mercado. Los casos de penales ahora son orales, quiere decir que más que primar, como diría mi sobrino, más que el discurso, el floro, dicen los muchachos, de escribirlo todo en 1000 papeles, necesitas habilidad para explicar, para hablar, para sustentar. Que eso es lo más importante. Entonces, un empresario joven o un empresario tradicional chiclayano tiene que saber que tiene que elegir con mayor fineza su asesoría legal. Segundo, tiene que tener siempre alguien que maneje la parte legal que sea de su confianza personal,
que sepa que su consejo es real. Claro, Y la porque otra, tiene que ser un respaldo. y lo otro es la asesoría jurídica más actualizada. Cada vez más los empresarios chiclayanos hacen contratos más complejos. Imagínense que mañana yo vengo con usted y le digo, trabajemos un contrato de fiducia. Entonces, ¿qué demonios es una fiducia? Usted lo sabe seguro, pero la gente que ve no. Entonces, ¿cómo hacemos para juntar? Oye, pues si somos accionistas, mi hermano Pablo, mi hermana Juana y mi hermano Martín. Está bien, pero hemos crecido. Y resulta que somos grupos grupos accionarios familiares separados. De repente tenemos que hacer un contrato de fiducia para poder conseguir fondos para esta actividad grande, para esta actividad industrial, etcétera, ¿no? Entonces, la gente a veces no necesariamente sabe. Entonces necesitamos que cada vez más nuestros empresarios tengan mayor conocimiento, no digo ligero, pero conocimiento general de todas estas nuevas formas y se busquen asesores que les ayuden en eso para evitar meter la pata, para evitar llegar a conflictos legales. ¿Por qué? Porque llegar a un conflicto judicial solamente beneficia a las redes de corrupción. Claro. Pero mientras tanto, yo le pido al empresario peruano que sea consciente de sus dos ángulos. El ángulo que tiene que ver con los temas penales, personales, familiares o de su empresa. O el ángulo que también sepan que es el tercer, con eso termino, el ángulo de la propiedad inmueble. No hay empresario peruano que no sea propietario de algo pequeño o grande. De 40 hectáreas o de 50 metros cuadrados, ¿ok? Y a veces hay muchas mafias, no solo es Orellana, es mafias, inclusive en el norte, de gente que toma tu registro, falsifica tu firma y te vende tu propiedad Y es inmueble. importante estar con las alertas registrales. Exactamente, por lo tanto, todo ese tema, la gente tiene que ser previsora. Si no quieres caer en el hoyo negro de la corrupción judicial, tienes que ser más previsor, tener una mejor calidad de asesoría legal y cuando te toque ya estar en un tema judicial, ser mucho más astuto, evitar que se estén sangrando el dinero. Muy bien, muchísimas gracias. Ha quedado muy Ojalá claro. que te haya servido de algo. Al contrario, sabemos perfectamente de que mientras vayamos por el camino de la legalidad, todo va a salir muy bien y si es que caemos en las redes de la corrupción, denunciar lo que es lo más importante. Bien amigos, de esta manera llegamos a la parte final de nuestro programa. Gracias por acompañarnos una semana más. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Agenda Semanal. Dios los bendiga, cuídense. Agenda Semanal llegó gracias a Centenario Urbanizaciones.